que a veces lo hacemos allá adentro, a veces nos lo traemos acá cuando hace un poquito más de calor, pero es un espacio muy importante para nosotros porque digamos, todo lo que tiene que ver con la parte pedagógica. Ella habla de su montaje, de su proceso de trabajo artístico, y qué chévere también escuchar al público, que son los que reciben, ¿no? el espectáculo. Y desde ahí pues entonces nosotros empezamos como a sistematizar todos estos procesos para que no queden solamente en lo inmanente, ahí se vio y ya, no nos llevamos en el espíritu, sino que también quede una evidencia, una memoria que los que vienen... a mí me parece interesante después de cada eso hacer un laboratorio, es un laboratorio claro, de aprendizaje, una retroalimentación. Es como cuando te ves una película muy bacano y que puedas comentar tu percepción de la película, desde cómo la viste, si te gustó más el tema de la música, por ejemplo en los cuentos, le decía, yo escuchaba los tambores, o sea, yo escuchaba los tambores en un momento, sí, uno se mete tanto en el cuento. O sea, toda una sinestesia a tu cuento. ¿Sí? Ay, qué bueno. Sí. Esa es la idea, por eso es que no le ponemos grabación de tambores. No, está perfecto. La variedad de empleos. Y ahora mira. Los jóvenes que están tan mujeres. ¿Y dónde está tu hermana? ¿Dónde está tu mamá? ¿Qué pasa? Bueno, Dora, esta es como la parte pedagógica de este espacio, y queremos escucharte cómo fue ese proceso de selección de los cuentos, Estos cuentos son sacados de un libro que se llama El Convenio, de Guillermo Valencia Salgado, el compay Goyo. Es un escritor cordobés que murió hace ya... Claro, sí, claro. Sí, él estudió ahí, claro que sí. Era sociólogo, era abogado, pintor, músico, cuentero, era locutor de radio. Entonces en Córdoba en los años 80, 60 fue muy conocido. Entonces cuando yo estoy en bachillerato yo tengo el primer acercamiento con la literatura del compay Goyo, porque nos ponen un trabajo de estudiarlo, ¿no? Allá el cordobés es muy dado a querer mucho lo suyo. Y nos ponen esa tarea y nosotros terminamos haciendo el montaje del Tambor del Diablo. Allí yo conté 2 cuentos, que son La Piquería y El Tambor del Diablo. Nosotros montamos El Tambor del Diablo, que es donde aparece el nombre de Eutropia, sacado de allí, de ese libro también. Y eso fue en 1982. Hacemos ese trabajo del Tambor del Diablo, con la dirección, o no era dirección, sino con la orientación o la alcahuetería de un profesor que en paz descanse, de pintura. Era un profesor de artística de nosotros, pero le gustaba el teatro y entonces nos ayudó. Él me trajo a estudiar aquí al Colegio Mayor, y yo entro al Colegio Mayor, pero yo averiguo dónde hay teatro, quiénes están, y me dan 4 nombres. Me dan los 4 nombres de Jaime Díaz, una prima que hoy en día es médica, no sé por qué sabía y estaba tan enterada, pero me dijo exactamente dónde estaba cada uno. Me dijo, Carlos Ramírez está en Crespo, Jaime Díaz está en Manga, está Alberto Llerena, y está Alberto Llerena, que estaba en La Polilla en ese momento, y está Alberto Borja, que tiene un taller en la Alianza Colombo-Francesa. Y entonces, como yo estaba estudiando francés, yo dije, me voy para la Alianza Colombo-Francesa, y ahí entro a conocer al papá de este niñito que está aquí. Lo conozco, entro a ser alumna de él, y en una de las clases él nos pone un ejercicio y yo saco a doña Eutropia, que yo la traía del colegio. Claro, cuando yo hago el personaje allá en 1982, un compañero me miraba y decía, puta, tú tenías que tener un embalá y tú tenías que estar trabada. Le decía, tú tenías que estar trabada, y entonces él insistía en que yo
me trababa para hacer eso, porque no podía entender, porque yo me aprendí el cuento del tambor, pero solamente del tambor del diablo. Entonces yo entro y le cuento a Alberto con el personaje de Doña Eutropia y él enseguida se enamora de la literatura del compadre Goyo y de mí. Entonces él me dice, no, eso lo tenemos que encontrar, que eso tienes que traerme el libro, tienes que conseguirlo. Yo no tenía el libro, porque el libro es muy difícil de conseguir, no hay sino unos pocos ejemplares. Entonces yo llego a Sagún y le digo a mi profesor, José Domínguez de la Estrella, que mira que estoy estudiando teatro, no sé qué, que si Alberto, mi profesor, que si me presta el libro, y él nos presta el libro y nosotros nos quedamos con el libro, que es un tesoro, se llama El Murrucucú, y de ahí viene el personaje de Doña Eutropia. Y eso es, terminamos montando varios cuentos del compadre Goyo, porque el compadre Goyo en ese entonces, en 1982, y hay un dato que en Bogotá empiezan la ola de los cuenteros porque llega un cubano que se llama Francisco Garzón Céspedes a hacer unos talleres de cuentería, y empieza el boom de la cuentería, pero en las universidades. Entonces muchachos universitarios que están estudiando para ser ingeniero, para ser médico, empiezan a contar historias. Y entonces se desata el tema de la cuentería en el 80 y pico también, pero no tienen ni idea que acá en Córdoba está un señor que hace cuentos desde hace años luz, porque él hacía los cuentos él mismo. El compadre Goyo, él se vestía de campesino y contaba sus cuentos. Además los escribía con una gracia fenomenal, tiene una escritura muy de allá, muy parecido a como, o sea, hay toda una elaboración literaria, pero también hay mucho del acervo campesino también.